que más lo apasiona, y es la familia de crianza. Vladimir y a todos los amigos. Este más que un seminario es una reunión de amigos que pudiéramos denominar amigos de la afectividad. Y este seminario no debió llamarse un seminario de familia, sino un seminario del afecto, porque es el afecto al derecho de familia y el afecto en el que nos congregamos en torno a un tema que nos emociona, nos apasiona y por el que hemos tratado de luchar desde las aulas académicas y desde el trabajo que desarrollamos. De manera pues que ayer, cuando conversaba con el doctor Vladimir, hablábamos de los hijos de crianza y decíamos, el mismo nombre es un nombre que le trae a uno como dolor y tristeza, como que lo criaron. Deberíamos llamar los hijos de la afectividad. Porque realmente cuando Colombia admite y deja ese postulado patriarcal, matriarcal y ese postulado religioso de que la familia es la familia católica y se permite la familia por vínculos naturales, pues uno de los que conforman la familia por vínculos naturales son los hijos del afecto, aquellos hijos que están ahí y que aunque no tienen un vínculo, aunque no tienen la sangre, no tienen el ADN, se convierten en parte importante del amor, del afecto, del cariño, de la comprensión y cumple todos los roles que cumpliría el mejor de los hijos. Por esa razón, cuando la doctora Catalina hablaba, uno va teniendo unos hermanos de sangre y unos hermanos que le regala la vida. Esos hermanos que le regala la vida son sus amigos. Alguna familia que lo acepta a uno termina queriéndolo más y amándolo más y uno sintiendo más afecto que por quien lleva su propio ADN. Esa es una realidad que el derecho no puede ocultar. Y por eso, aunque el tema que yo quiero hoy mirar es ese recorrido cómo las cortes se enfrentan, y vamos a ver que dependiendo de la corte en la que estemos, va a definir y va a tener la posibilidad de tener éxito o no el reconocimiento de los hijos de crianza o los hijos del afecto y el amor. Porque quisiéramos que el día que se regulara se le quitara el nombre de los hijos de crianza y se les denominara el hijo del afecto, los hijos del amor. Los hijos que escogimos, los hijos que llegaron porque el amor nos permitió que llegaran a nuestras vidas. El derecho de familia es eso, el derecho de familia es solidaridad, es afecto, es compañía, es amor, es responsabilidad. Todo eso es lo que está establecido en el derecho de familia. Ha sido muy importante en estos 3 días hacer un análisis y empezar nuestra primera conferencia con el doctor Aramburo, mirando si es posible o no reformar nuestro código centenario y cómo serían esas reformas. Pues una de las reformas que pedimos a grito en materia de derecho de familia es el reconocimiento de los hijos de crianza, porque los hijos de crianza no tienen una reglamentación legal. Pero ahí me parece a mí que las cortes se han equivocado porque queda hueco y queda vacío el artículo 67 de la ley 1098 del 2006. Yo diría que la norma que de manera positiva regula a los hijos de crianza es el artículo 67 de la ley 1098 del 2006. Es un artículo muy lindo porque el artículo dice: solidaridad familiar. El Estado reconoce el cumplimiento del deber de solidaridad que ejerce la familia diferente a la de origen, que asume la protección de manera permanente de un niño, niña o adolescente y le ofrece condiciones adecuadas para el desarrollo armónico e integral de sus derechos. En tal caso, no se modifica el parentesco. Digamos, pues, que la única norma que hoy el derecho positivo consagra en torno a los hijos del afecto o a los hijos de crianza es el artículo 67. Y me parece que ha habido temor en la Corte Constitucional y en los jueces en hacer un desarrollo de ese artículo. Si ese artículo fue sacado por el Congreso, si el legislador lo aprobó, si tuvo todo el debate, ¿por qué no le hemos dado un verdadero desarrollo a ese artículo 67? Y vamos a ir entrándonos y revisando cómo a lo largo de los años, después de la Constitución del 91, varias de las sentencias
se afincan en esas definiciones de la Corte Constitucional sobre familia, sobre el hijo de crianza, sobre el afecto. Pero no hay una reglamentación ni hay una norma de derecho que nos permita hacer una exigencia en torno a ese tema. Es muy bonito mirar cómo la Constitución del Estado de los Estados Unidos dice: sostenemos como evidentes estas verdades. Todos los hombres son creados iguales, son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables. Entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Es que eso es lo que se busca con los hijos del afecto, se busca la felicidad. Para garantizar estos derechos, se instituye entre los hombres y los gobiernos que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados. Es decir, que nuestros legisladores llegan al Congreso para hacer realidad la felicidad de los seres humanos. ¿Y cuál felicidad más grande que la de los hijos del amor y los hijos del afecto? Realmente el derecho colombiano tiene una deuda impagable e invaluable, y son muchas las injusticias que se han cometido por no existir una reglamentación legal en torno a los hijos de crianza. Porque vamos a ver cómo la Corte, a partir de 1991 y en varias de sus sentencias, van a tocar el tema. Pero si nosotros miramos, vamos a ver que desde 1992, 94, 99, y es extensísima la jurisprudencia de la Corte Constitucional en torno a los hijos de crianza o a los hijos del afecto. Y por eso, para que vamos tomando nota y para que nos apasione este tema, tenemos que sacar un buen tiempo para leer y muchas sentencias. La T292 del 2004, la T893 del 2000, las T715 del 99, la T278 del 94, la T495 del 97, la T893 del 2000, la T844 del 2011, la T074 del 2016, la T316 del 2017, la T119 del 2016, la T497 del 2005, la T844 del 2020, la T852 del 99, la T233 del 2015, la T281 del 2018, la T893 del 2011, la T281 del 2018, la T041 del 96, la T070 del 2015, la T292 del 2016, la T705 del 2016, la T111 del 2016, la T525 del 2016, lo mismo que la T354 y la T606 del mismo año, la T403 del 2011, la T715 del 99, la T278 del 94, la T580A del 2011, la C359 del 2017, la T377 del 2019. Y no solo, ese es uno solo de las cortes, la Corte Constitucional. Mire pues todo el material que tenemos para degustarnos y para poder mirar esa belleza de sentencias en la que la Corte trae esos conceptos del amor y del afecto y nos llama a que nos apropiemos. Es decir, tinta, material, argumentos, hay más que suficientes para que ya tuviéramos una legislación. Es increíble que hoy nuestro país no tenga una legislación en torno al hijo del afecto o el hijo de crianza. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene dos conceptos: el concepto 99, el concepto 90 del 2017 y el 114 del 2016. Lo mismo que la resolución 13369 del 2016. Lo mismo también hay un concepto de la Procuraduría, la entidad en la que yo actualmente trabajo, que es el concepto 6120 del 2016. Y para que miremos respecto a los abuelos de crianza, miremos la sentencia T377 del 2019 y la T836 del 2014. Pero bueno, volvamos al tema. Cuando llegamos al hijo de crianza, pues lo primero que hacemos los abogados es saber que en el derecho
existen dos grandes grupos, el Common Law y el Civil Law. Los del Civil Law normalmente decimos que estamos sometidos al imperio de la ley, pero con la Constitución del 91 este criterio cambió. Hoy, abogado, juez, estudiante de Derecho, que no lea las jurisprudencias de la Corte Constitucional o de las altas cortes, no está en el verdadero derecho. Es decir, que nuestro derecho, aunque es un derecho legislado, un derecho del Civil Law, hoy viene adoptando algunas costumbres del Common Law, que es los precedentes jurisprudenciales. Por esa razón, hoy todos estamos llamados a apegarnos de las sentencias. ¿Por qué? Porque a los jueces, cuando les mostramos un precedente de la Corte Constitucional, un precedente de la Corte Suprema de Justicia, los jueces empiezan a ceder en torno a esas situaciones que muchas veces resultan complicadas. Aunque pudiéramos decir que somos del Civil Law con la Constitución del 91 y con una corte tan reconocida en el mundo como la Corte Constitucional, hemos dado grandes avances en empezar a poder exigir de nuestros jueces el cumplimiento de las sentencias y preferentemente de la Corte Constitucional. Por eso mi mayor análisis ha sido en torno a ese tema de la Corte Constitucional. No se preocupen los que no alcanzaron a escuchar todo el número de las sentencias, que como saben, al final del seminario a todos se les va a enviar la grabación, la pueden volver a repetir y ahí miramos con calma todas las sentencias, porque como el tema es tan emocionante, el tema es tan sensible y el tema nos abre el corazón a tantas cosas, pues se nos agolpa el sentimiento y todas las cosas que queremos decir y que queremos expresar, que el tiempo va jugando en nuestra contra. Entonces, por esa razón no podemos hacer las cosas como pausadas, calmadas, ir mirando cada una de esas sentencias. Porque en este grupo de la afectividad del derecho de familia, liderado por la profesora Catalina y por el profesor Vladimir, estos espacios se van a seguir. Lo primero es que entendamos que no somos grandes autoridades en el derecho de familia. Solo nos mueve el amor, la pasión y el compromiso por las familias y los niños de este país. Sobre eso se estructura este grupo de amigos que venimos cada 8 días dialogando, inquietándonos y diciéndonos, esto se tiene que regular, esto se tiene que modificar, esto se tiene que cambiar. Entonces, estos eventos van a seguir. Son eventos a un costo muy favorable que le va a permitir a todos que armemos unas grandes luchas y unas grandes campañas en torno a cómo debemos cambiar. Pero no podemos dejar pasar el día de hoy y este gran escenario y esta oportunidad y todos los que nos acompañan sin que vamos a una de las sentencias más importantes. ¿Por qué la considero importante? La considero importante porque la Corte Suprema, entre las 3 grandes cortes, la Corte Constitucional, gran abanderada del hijo de crianza, del hijo del afecto. Muchas sentencias en torno a reconocer esos derechos del hijo de crianza. La Corte Suprema, momentos que reconoce y momentos en que dice, dura es la ley, pero es la ley, y si no está en la ley y no tiene el registro civil, no se lo reconocemos. Es más, resulta preocupante cómo la Corte Suprema de Justicia Sala Laboral venía reconociendo los derechos al hijo de crianza desde 1991 hasta el 2003-2004. Y en el 2004-2005 recoge su jurisprudencia y dice, no señor, si no tiene el registro y si no está, no hay lugar a que lo reclame. Entonces, por esa razón, esta sentencia que vamos a entrar a analizar en esta segunda parte de esta corta conferencia es la sentencia del magistrado Haroldo Wilson Quiroz Monsalvo, la sentencia STC 6009-2018, radicado 2500-2213-00-2018-071. Sentencia magistral y maravillosa
para los que tocamos este tema. Porque hasta esta sentencia, casi que todos los jueces y todos los tratadistas en Colombia decían, desapareció la posesión notoria de estado de hijo. Eso no existe. Se hace la prueba de ADN, aparece el verdadero padre en cualquier momento, o aparece la prueba de ADN y los herederos y derrumban todo. ¡Oh, sorpresa! Y eso es lo importante de esta sentencia. Y en el magistrado Haroldo Wilson Quiroz Monsalvo, con esta sentencia, y no se dedica exclusivamente a hablar de la posesión notoria del estado civil de hijo. El antecedente es como anillo al dedo al tema que estamos tratando de hoy. Una niña llega a una familia de Soacha, la reciben como una hija, la tratan como una hija, le dan amor, le dan afecto, y no solo le dan, sino que ella en el estado de vejez y ancianidad de sus padres devuelve todo ese afecto que se recibió, porque es que el derecho de familia es de subida y de bajada. Por eso cuando se hablaba con el doctor Montoya, con la doctora Aura Elena, con la doctora María Isabel, con quien hemos compartido grandes espacios y grandes discusiones, como lo señalaba el doctor Vladimir, a los seres humanos lo que nos caracteriza es que dialoguemos y que lleguemos a consensos y que con argumentos defendamos una u otra posición. Porque si bien uno puede compartir o no compartir posiciones del doctor Montoya, pues es un gran maestro y a uno lo deja extasiado su oratoria. Pero hay algunos temas que uno dice, no, yo en este tema no estoy de acuerdo con el doctor Montoya. ¿Por qué? Porque uno que ha vivido y que ha estado en el pantano y que ha estado en esa situación, uno dice, hay situaciones que hay que vivirlas para poder hablar de ellas. O sea, hablar desde la teoría es un asunto, hablar desde la práctica es otro. Y eso es lo que yo creo que le da la autoridad al ser humano. El ser humano no solo es estudiar, sino también practicar. Y la práctica es la que hace el maestro. Una práctica comprometida, una práctica con amor, una práctica con estudio y una práctica con compromiso con la Constitución que tenemos y con los derechos fundamentales de las familias de nuestra sociedad. Ese es el papel que estamos llamados a tomar. Y por esa razón, el magistrado Haroldo Wilson, en esta sentencia de Soacha, pues bien, la niña, como les decía, el derecho de familia es de ida y de venida. No es solamente que los padres desbordan todo el amor sobre sus hijos, sino que esos hijos tienen que devolver ese amor cuando los padres tienen esa necesidad y ese afecto. Por esa razón, el donante de donación cuantiosa, aunque no tiene ningún parentesco, es uno de los obligados a dar alimentos dentro del 411. ¿Por qué? Porque si el amor y el afecto me llevó a mí a que yo le diera a usted parte de lo que yo tenía y me quedo en insolvencia, pues lo lógico es que usted también con ese mismo amor que yo le di, cuando me siento mal, usted retribuye. Entonces mire qué tan bonito como en la donación vemos también un antecedente del hijo de crianza o del hijo del afecto, porque la donación se da por el afecto y el derecho le impone una carga también. Es muy importante ver cómo la ley 294 de 1996, la ley de violencia intrafamiliar, la ley 575 y la 1257 del 2018 también amparan y protegen al hijo de crianza. O sea, dentro de las personas que están protegidas por la ley de la violencia intrafamiliar está el hijo de crianza. Entonces, mire qué tan paradigmático. El derecho los protege de la violencia, pero no les protege frente a los aspectos económicos, no los protege frente a la sucesión, no los protege frente a la afiliación, no los protege frente a lo económico. Entonces, ahí es donde estamos llamados los abogados, los amantes del derecho, los profesores y quienes hablamos para que hagamos. Por lo tanto, si bien la ley establece una presunción en favor de la familia biológica, esa presunción puede ser desvirtuada. Mire qué tan interesante, y aquí conectamos los temas que hablábamos en los días anteriores con el profesor Montoya, con la profesora María Isabel y con la profesora Aura Elena. Es que ¿por qué no pueden coexistir la sociedad conyugal y la sociedad marital? ¿Por qué no puede? Porque cuando no han pasado los 2 años no se puede destruir esa presunción. Mire qué tan bonito.
Muchas veces en los procesos de alimentos se dice que al padre que no se le logra demostrar cuáles son sus ingresos, se fijan los alimentos con base en el salario mínimo, pero es una presunción. Si usted logra desvirtuar esa presunción y demostrar que ni siquiera tiene sus salarios mínimos, pues también destruye esas presunciones. Entonces, nuestro derecho viene un derecho de muchos años del Código Civil, de corte romanista, desde el derecho romano, y el derecho ha evolucionado. El derecho ha ido evolucionando y ha ido cambiando. Volvamos a la sentencia del magistrado Haroldo Wilson Quiroz Monsalvo. Entonces, en esa sentencia, la hija de crianza, cuando muere uno de los padres, dice: la única forma en que puedo entrar a la sucesión es obtener el registro. Entonces necesito que este estado natural de hija de crianza, que ya lo mostré ante todo el mundo, el juez me lo reconozca, me lo registra y no me vaya a ser atacado. Oh, sorpresa. Vuelven todas las teorías de la Corte Constitucional y dijo: no, el hijo de crianza no existe en Colombia, y le rechaza la demanda. Le rechaza la demanda y por esa razón, frente a ese rechazo de la demanda, es que se acude a la acción de tutela contra el juez de Soacha. Llega a la Corte Suprema, a la Sala Civil del magistrado Haroldo Wilson Quiroz Monsalvo, y miren la hermosura. El doctor Haroldo Wilson Quiroz Monsalvo lo primero que va a decir es: el hijo de crianza parte de la nueva Constitución. Y el artículo 42 de la Constitución del 91 determina que la familia se constituye por vínculos naturales y por vínculos jurídicos. Y a partir de ese postulado del artículo 42 de la Constitución del 91, las altas cortes, en especial el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, han ido más allá de los límites trazados en ese artículo, entendiendo que la familia no solo se constituye por un vínculo biológico jurídico, sino también a partir de relaciones de hecho o de crianza, edificadas en la solidaridad, en el amor, en la protección, en el respeto, en fin, en cada una de las manifestaciones inequívocas del significado ontológico de una familia. Entonces, mire cómo el magistrado Haroldo Wilson Quiroz Monsalvo dice: un momentico, tenemos un artículo 42 de la Constitución del 91 que lo tenemos que llenar con los postulados que ha ido desarrollando la Corte Constitucional. Y si la Corte Constitucional nos ha ampliado los márgenes y las fronteras y ha incluido otros, ahí está el hijo de crianza. Entonces, mire cómo en el 2018 la Corte Suprema de Justicia reconoce en esta sentencia el hijo de crianza. Igualmente, el doctor Haroldo Wilson, en esa misma providencia, dice: la Corte Constitucional, al referirse al alcance de la protección del núcleo familiar, así como a los deberes y obligaciones de quienes lo conforman, trae a su disposición la sentencia T 887 del 2009 y dice: la jurisprudencia ha referido en varias ocasiones la importancia del vínculo familiar y ha hecho énfasis en desconocer la protección de la familia. Significa de modo simultáneo amenazarla seriamente los derechos constitucionales fundamentales de la niñez. Y recordó y enfatiza que la jurisprudencia constitucional, que los padres o los miembros de familia que ocupen ese lugar, abuelos, parientes, padres de crianza, son titulares de obligaciones muy importantes en relación con el mantenimiento de los lazos familiares. Entonces, mire cómo el doctor Haroldo Wilson Quiroz Monsalvo vuelve y nos dice: un momentico, es que cuando a un niño le dejamos de desconocer el padre de crianza, estamos violando derechos constitucionales, estamos amenazando derechos fundamentales de la niñez, y por eso todo el Estado, la familia, la sociedad y el Estado, y principalmente los padres de crianza, están obligados al mantenimiento de lazos familiares, velar en especial porque sus hijos y hijas gocen de un ambiente apropiado para el ejercicio de sus derechos y puedan constatar con los cuidados y atenciones que su desarrollo integral exige. Mire qué tan bonito que cuando al hijo, en un proceso de protección, en un proceso administrativo de restablecimiento de derechos,
se le tiene que separar de la familia y su familia no es la que le está garantizando sus derechos, el Estado tiene la obligación a través de la adopción de buscarle una familia. Por eso la adopción es el último remedio. O sea, quisiéramos que todos los niños fueran producto del amor, del cariño, y que ningún niño reclamara el amor de sus padres. El derecho al amor no debiera ser reclamado. Pero como ese es el ideal y no es el real, el Estado tiene que buscar soluciones. Y por eso, después de que yo termine esta conferencia, vendrá la profesora María José a hablarnos de una de las instituciones más importantes del derecho de familia, y es el vínculo de la adopción. Entonces tenemos un vínculo sanguíneo, un vínculo biológico, tenemos un vínculo del afecto que es el de crianza y tenemos el vínculo de la adopción. Simplemente que el derecho colombiano reglamentó el vínculo biológico, el vínculo que se da por la adopción, el vínculo civil, los vínculos de afinidad, pero no reglamentó el vínculo del hijo del afecto o el hijo de crianza. Entonces estamos llamados a que el Estado y la legislación cree una nueva categoría en el cual se incluya el hijo de crianza. Por eso, el niño, cuando es retirado, el niño no se lleva a un orfanato ni se lleva a una institución. Al niño se le busca una familia sustituta. Entonces, varias de las sentencias que hemos visto ahí de la Corte Constitucional van a ser de esas madres sustitutas que se llegan a encariñar con esos niños y dicen: no, este niño ya no se va de esta casa. Yo les cuento un caso paradigmático. Una niña especial llega a bienestar familiar, a un hogar sustituto. No sé por qué razones de la vida, la niña se fue quedando, y cuando menos pensó, a bienestar familiar se le olvidó que la niña la tenía ya, y cuando se dieron cuenta ya la niña tenía 26 años y ya era parte integrante de esa familia. ¿Qué hizo el señor? El señor dijo: no, yo no la puedo dejar desprotegida, es una niña especial. Por lo tanto, hizo su proceso de adopción y hizo su proceso de discapacidad o de interdicción que existía para ese momento, y la acogió y dijo: va a ser mi heredera y va a tener todos los derechos en armonía con los hijos. Y en ese proceso que me tocaron los dos procesos, el proceso de adopción y el proceso de interdicción, la forma como esa mamá y esos hermanos hablaban de esta mujer, a uno el corazón se le encogía y decía: ¿quién los hizo? El afecto. Y empezó de una figura de un hogar sustituto, de un hogar temporal donde los niños van a estar, pero van a pasar a una verdadera familia, que eso es lo que va a hablar más adelante la doctora María José. Igualmente, la Corte, el doctor Wilson, Haroldo Wilson Quiroz Monsalvo, en esta misma sentencia, dice que la protección de la familia no se predica únicamente de una acepción rígida o formal, sino del criterio sustancial. El concepto de familia no puede ser entendido de manera aislada, sino en concordancia con el principio del pluralismo, de tal suerte que una sociedad plural no puede existir un concepto único y excluyente de familia, identificando a esta última con aquello surgida del vínculo matrimonial. Pero también es muy importante que miremos cuando la Corte Constitucional revisó el artículo 13 del Código Civil, cuando se demandó que el matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, auxiliarse. En esa sentencia, la CES 577 del 2011, es una sentencia también hermosísima, porque la Corte dijo: por Dios, no nos podemos quedar con las familias que hemos traído hasta ahora. Hay unas nuevas familias, y la familia que se crea de las parejas homoparentales tienen derechos. Y es la primera vez que la Corte Constitucional le dice al Congreso: Congreso, usted tiene 2 años para que me dicte una ley y acabe con esta desprotección. Pero si en 2 años usted no ha sido capaz de sacar una ley, jueces y notarios tendrán que proceder a celebrar el matrimonio de las parejas del mismo sexo. O pelea y o dificultad, como señalaba la profesora Catalina. La profesora Catalina, cuando habla del poliamor, dice: si hubo dificultad para que reconocieran a las parejas del mismo sexo, más dificultad nos va a dar
el poliamor. Sin embargo, también es importante que miremos esa sentencia de la profesora Ana María Zapata, profesora de la Universidad de AFID, hoy magistrada del Tribunal Superior Sala Laboral, en esa sentencia del poliamor. Esa sentencia le vuelve a uno la esperanza en los jueces, y en la palabra todavía quedan jueces en Berlín. Todavía hay jueces que están comprometidos con el Estado de Derecho y que son capaces de romper esas estructuras y son capaces de enfrentar y de decir, y lo que señalaba la doctora Aura Elena, siempre leamos los salvamentos de voto, que los salvamentos de voto van a ser las sentencias del mañana. Esos pequeños disidentes que no alcanzan la mayoría, el día de mañana, tras su seguir insistiendo, van a lograr esas grandes modificaciones. Volvamos a esa sentencia C-577 del 2011. En esa sentencia C-577 del 2011, la Corte Constitucional dice, el grupo familiar está compuesto no solo por padres, hijos, hermanos, abuelos y parientes cercanos, sino que incluye también a personas entre quienes no existen lazos de consanguinidad, pero pueden haber relaciones de apoyo y afecto, incluso más fuertes, pero ahí que no haya una única clase de familia, ni menos una forma exclusiva para constituir. Se distinguen entonces diversas clases de familia, por adopción, por matrimonio, por unión marital de hecho entre compañeros, permanentes, de crianza, monoparentales y ensambladas. Y hay un tema que venimos trabajando la profesora Catalina y el profesor Vladimir, y muchos, y la doctora Aura y la doctora María Isabel, y es aquellos temas del derecho de familia que el derecho no ha sido capaz de abordar, que el derecho no se atreve a señalar, y ya empezaron a salir las sentencias. Lo que decíamos en la clase pasada con la familia multiespecie, como el comisario de Belén, el comisario Carlos Alberto, le tuvo que regular visitas a una mascota. ¿Por qué? Porque ese era el problema de violencia familiar entre la pareja. Se separaron y los dos amaban su perro, y él dijo, la única forma en que puedo zanjar este conflicto es que los dos disfruten el perro. Ninguno quiere cedérselo al otro. Los dos lo aman. Pues por Dios, entonces que se compartan el tiempo en que van a compartir con su mascota. Sin embargo, mucha discusión se dio, pero fue el comienzo de conocer esa familia multiespecie. Y ahora nos sorprende esta sentencia de Bucaramanga en que también se le reconocen los derechos al perro. Y nos sorprende la sentencia del magistrado Tolosa Villabona sobre el oso Chucho. Entonces, mire cómo el derecho va creando la vida va creando unas categorías que el derecho en principio se resiste. Pero esa resistencia y esos muros de resistencia solo lo movemos a través del conocimiento, a través del diálogo, a través de los argumentos, a través del estudio. Entonces, este seminario y todos los seminarios futuros van hacia eso, van encaminados hacia que empecemos a construir movimientos de mover cimientos, mover rocas, mover estructuras y podamos hacer. Y así lo hace la profesora Catalina, así lo hace la profesora Aura Elena, así lo hace la profesora María Isabel, el profesor Montoya, el doctor Aramburo, el profesor Vladimir y todos los que estamos aquí. Somos unos convencidos que el derecho no se puede quedar estático y que tenemos una Corte Constitucional que nos da herramientas y nos da argumentos para seguir en esta lucha. Entonces, mire cómo en esta sentencia se plantea por el magistrado Haroldo Wilson Quiroz Monsalvo esa posibilidad. De manera pues que es importante que ustedes con calma le peguen una leidita a esa sentencia y estamos tras el fallo, porque esa sentencia lo único que le dijo al juez de Soacha era que tenía que admitir la demanda. Estoy con los procuradores de Bogotá que van a Soacha para que me consigan la sentencia y me digan en qué terminó el asunto. Sin embargo, si nosotros vamos a buscar, nosotros en autores como el profesor Marco Gerardo Monroy Cabra, en el doctor Jorge Parra Benítez, en el profesor Suárez Franco, no encontramos
la tipología del hijo de crianza. Ellos omiten incluir en sus libros esa denominación. Entonces, como ya me quedan poco más de 8 minutos, voy a decirles unas conclusiones y voy a dar un recorrido pequeño por unas sentencias y les voy a decir de qué tema se trata, como para que terminemos mi intervención. Y los esperamos mañana sábado en el gran debate en el que estaremos todos los panelistas y estaremos resolviendo estos emocionantes temas. Esta charla era solo motivarlos, era solo decirles, señores, tenemos que luchar por el hijo del afecto, por el hijo de crianza. No lo llamemos hijo de crianza, llamémoslo hijo del afecto. Y como vamos a luchar por ese hijo del afecto, tenga este material para que empecemos a prepararnos, porque la preparación es a través de los argumentos y a través de beber de todo lo que la Corte Constitucional nos ha dado. Como conclusiones, podríamos decir que si uno revisa por las 3 altas cortes en materia de familia de crianza, hay una ruptura tajante entre la posición que adopta la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado y la Corte Constitucional. La Corte Constitucional y el Consejo de Estado con un claro reconocimiento. Hay unas sentencias espectaculares del magistrado Enrique Gil Botero, en las cuales los tribunales, entre ellos el Tribunal de Antioquia, habían negado derecho a un hijo de crianza porque no tenía su registro. Llega a segunda instancia, donde el magistrado Enrique Gil Botero y revoca las decisiones de los tribunales, ordenando el reconocimiento a los hijos de crianza. De manera pues que, en resumen, tenemos 2 grandes cortes que han sido abanderadas del hijo de crianza, que son la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Y una corte que ha sido timorata y que se ha ido desvaneciendo, va y viene la Corte Suprema. La Corte Suprema va, viene, unas veces reconoce, unas veces no reconoce, una corte más conservadora y de un tinte más indeciso. Sin embargo, esta última sentencia del magistrado Haroldo Wilson nos da una luz de esperanza. Entonces, la Corte Suprema abiertamente señala que esa categoría de hijo no existe. Sin embargo, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado sí le dan todo el carácter legal. Por ello, como conclusión tenemos que la suerte de una familia de crianza o de un hijo de crianza y el reconocimiento de sus derechos como una verdadera familia y el otorgamiento de los derechos y prestaciones va a depender en gran medida del tribunal que tenga conocimiento del caso. Genera aleatoriamente dificultades y diferencias y solo por el camino de la acción de tutela podríamos lograr esa igualdad. En consecuencia, en el derecho colombiano, el hijo de crianza podríamos decir que es una definición que podríamos irnos creando, es la familia de crianza. ¿Qué es la familia de crianza? Son un conjunto de personas a las que se les da afecto, solidaridad, asistencia, apoyo, amor, cariño. Y solo en la medida en que el ordenamiento jurídico a través de la ley de la República lo reconozca, tendremos una verdadera protección. Por eso es un llamado urgente al Congreso de la República para que legisle, porque si no contamos con una norma clara que pueda definir y dar derechos al hijo de crianza o a las familias de crianza, es una tipología de familia que en el derecho existe, pero en la legislación la desconoce. Se reduce la posibilidad de encontrar un verdadero derecho, una verdadera solución a ese aspecto. Esa sería como una de las conclusiones. Y ya para terminar, yo quiero hacer un recorrido rápido por varias sentencias para que tomen nota. La TEC 715 del 91 es del magistrado Alejandro Martínez Caballero
y es una familia que presenta una acción de tutela por la permanencia de un niño en un hogar sustituto. Lo mismo, una familia de un hogar sustituto pide la custodia de un menor en la sentencia T-217 de 1994. En la T-278 del 94 es también la permanencia de un niño en un hogar sustituto. La T-495 del 97 es una sentencia muy importante porque es una sentencia de responsabilidad civil extracontractual, y en la sentencia la Corte Constitucional reconoció abiertamente que la relación entre los hijos y los padres de crianza son una verdadera familia, hacen prevalecer el derecho sustancial y le conceden el derecho a recibir una indemnización por la muerte de un soldado a sus padres de crianza. Esa es una sentencia muy bonita que vale la pena que la lean, la T-495 del 97. Después viene la T-592 del 97 y es una madre de crianza en una responsabilidad civil extracontractual y en una pensión de sobreviviente. Aunque la Corte Constitucional en esa sentencia no le reconoce al accionante que pueda considerarse como madre de crianza, lo hace por falta de pruebas, pero dice que si hubiera tenido las pruebas, sí hubiera tenido el derecho. En la sentencia T-586 del 99, el hijo de crianza en Colombia, el magistrado Vladimiro Naranja, también es la permanencia de un niño en un hogar sustituto. En la T-941 del 99, respecto al hijo de crianza, esta es del magistrado Carlos Gaviria Díaz, habla sobre la permanencia del hijo de crianza en un hogar sustituto. En la T-893 del 2000, que es del magistrado Alejandro Martínez Caballero, también habla de la familia de crianza y habla de la permanencia de un niño en un hogar sustituto. En la T-292 del 2004, es de Manuel José Cepeda Espinosa, es una sentencia muy bonita y es la custodia de un menor. Habla cómo se desvirtúa la presunción que opera a favor de los padres biológicos, cuando el menor se encuentra alejado de ellos y reconoce como familia a su familia de crianza. Es una familia que entrega a su hijo y esta familia de crianza lo adoran, lo quieren como su hijo y después se lo pretenden quitar. Esa sentencia es muy bonita y vale la pena que la miren con mucho detenimiento. La T-292 del 2004 de Manuel José Cepeda Espinosa. Después viene la T-497 del 2005, también es una custodia del menor del magistrado Rodrigo Escobar Gil. En la sentencia se establece que el ordenamiento jurídico hace prevalecer los derechos e intereses de los menores, dentro de los cuales se encuentra el derecho a tener una familia y no ser separado de ella. Dentro de tal, el derecho no solo se presume, comprendida la familia biológica, sino que en los casos en los que existe una familia de crianza, ya sea con quien se haya creado lazos afectivos, debe hacerse prevalecer esta última. Esta sentencia es espectacular porque enfrenta a los padres biológicos con los padres de crianza y le da la prelación a los hijos de crianza. En la sentencia T-844 del 2011, es la sentencia pues que ahorita la va a tratar la doctora María José, se la dejo a la doctora María José para que la trate. La C-577 del 2011 ya se la señalé, la T-606 del 2013 de Alberto Rojas, el hijo de los miembros de una pareja de unión marital de hecho, se entiende el hijo de crianza. Y es lo que en el derecho llamamos los hijastros o los entenados, porque si bien el derecho muchas veces permite que hagamos la adopción, se permite adoptar el hijo del compañero o de la compañera, muchas veces no se da ese evento, entonces viene esa gran discusión entre el hijo que se cría en ese hogar, pero nunca se le señala esa posibilidad. Como la noche es larga y faltan dos ponentes, falta la doctora María José y falta el profesor Vladimir, quiero ser muy respetuoso con el tiempo y aunque es mucho lo que hay que decir, pues sé que vamos a tener otros espacios y vamos a tener otros seminarios en que vamos a discutir y a disertar sobre estos temas, sobre los temas que el derecho de familia tiene en deuda con la sociedad,
con los niños, con la familia y con el Estado. Temas que el derecho no ha querido regular y que los vemos enfrentar a diario. Y la prueba son las sentencias que hemos visto. Los argumentos ya los tenemos. ¿Qué nos falta? Hacer mano de esas herramientas y empezar a dar el debate y a lograr que esto se consiga. Esto era pues, son las 6:46 de la tarde. Doy por terminada esta pequeña introducción a los hijos de crianza porque es un tema hermosísimo, grandísimo y habilitamos el módulo de preguntas. Muchas gracias. Y grandísima dicha. Y seguir aprendiendo más. Hoy creo que la conclusión más importante es que los presentes dejemos de decir familia de crianza y empezar a hablar de familia del afecto, familia del amor, para que evolucionemos nuestro lenguaje, nuestro vocabulario. Pero además, como usted nos indica, una invitación a leer toda esta jurisprudencia que desde el año 96 y en las tres altas cortes tenemos para aprender, para construir y por supuesto para que más adelante esta Academia Antioqueña y la Academia Colombiana pueda unirse y pedirle al legislativo que legisle al respecto. Una primera pregunta que tendría yo por hacerle y es si usted considera que de conformidad con la ley 1934 podría hoy interpretarse que los hijos del afecto pueden ser o no herederos y si la única salida sería vía testamento. Exactamente, doctora Catalina. Una pregunta muy importante y es, al menos la ley 1934 le hizo un llamado de atención. Como hay una desprotección de los hijos de crianza, hoy la única posibilidad es que a través del testamento los incluya. O sea, al rebajar esa posibilidad a que el 50% ya es de libre disposición, el padre que tiene un hijo de crianza a la carrera tiene que ir a proceder a hacer su testamento y asegurar. Esa es la mejor salida, profesora Catalina, indudablemente, porque lo demás sería correr el riesgo y el proceso y de que mientras el juez falla, nos quedemos sin eso. Entonces, sí, profesora, yo creería que también podríamos decir que, aunque ha sido tímido el legislador, fue un avance porque nos permitió que los hijos del afecto puedan estar ahí incluidos en ese testamento. Pues, profe, aquí veo que no tenemos preguntas, por el contrario, si puedes ver en el chat, bueno, aquí sí tenemos una primera preguntita. No está en el, lo voy a leer, doctor, quisiera saber si en el caso de una persona que cría un menor, no lo adopta y no testa a su favor, no es una manifestación tácita de ese no querer entregarle su patrimonio. El lazo de amor termino de leértelo, el lazo de amor puede solo consistir en dar esa posibilidad de vida mejor, sin vínculo jurídico que de derechos iguales al hijo biológico. Esta nueva postura no llevará a no crear niños por las consecuencias jurídicas que se le quieran dar. Mire que la pregunta habría que separarla como en muchas partes, o sea, es una pregunta que involucra muchos aspectos. Primero, es que a una persona la pueden matar, lo que pasa es que nos preparamos para todo menos para morir. Todos creemos que la muerte le puede llegar a cualquiera menos a uno. Ahora con el COVID, todos nos echamos la bendición. Creemos, yo sé que a mí no me da. Todos pensamos que a nosotros no nos va a dar, porque es que uno cree que la muerte le llega al otro. Entonces, por esa razón, nosotros somos un país tan desorganizado y tan poquito testamento. Pero el hecho de que yo no haga testamento no significa que no quiera ese hijo. Yo sé que muchos de esos padres que se murieron sin poder testar, les duele saber que sus hijos no van a quedar desamparados, como también es abusar, o sea, ni lo uno ni lo otro. Acaba de fallar el tribunal un proceso en el cual un padre renuncia a sus bienes en favor de un hijo y deja a los otros 4 hijos sin nada. Entonces llega esos 4 hijos y demandan ante el juzgado y le piden al juez que declare
que esa donación que hizo el padre o esa renuncia a gananciales le es inoponible porque les afecta a ellos. Pero entonces llega la mamá y en el transcurso del proceso le escritura el bien a otros dos y siguen otros tres sin ese bien. Llega al juzgado y el juzgado reconoce, el juzgado 14 de familia en Medellín, efectivamente dice que le es inoponible y declara sin efecto esa renuncia que hizo el padre a favor de los hijos y ordena que esos bienes vuelvan otra vez a la masa ilícita para que sean repartidos. En este momento está en el Tribunal Superior de Medellín, esperemos a que salga la sentencia y una vez salga la sentencia vamos a mirar, entonces mire cómo también dentro de las relaciones cotidianas se dan esas dificultades. Entonces, no estaría de acuerdo con lo que señala la pregunta, porque es esto, o sea, es que es el amor y el afecto el que crea familia, y la familia se hace por el afecto y no. Pero como hoy no tenemos una reglamentación, como lo señalaba la profesora Catalina en la primera pregunta, pues quedaría el testamento. Si no hay ese testamento, estamos ante un panorama incierto. No digamos que todo se ha perdido, porque tenemos que volver a la sentencia de rector a los delitos y podemos salvo. Entonces, por eso yo quisiera, porque en el 2018 salió la sentencia, y todos los días que yo voy a los juzgados a notificarme, digo, por Dios, ¿cuándo empezará con la demanda de los hijos del afecto? Y nada, los abogados son estáticos, ya existe el precedente, entonces, ¿qué estamos esperando, señores abogados, para empezar a movilizar el derecho y para que los jueces, porque es que si esto no lo hacemos, profesora Catalina, y si los abogados no les llevamos las demandas a los jueces, no las sustentamos, esto no va a tener avances, profesor. Profe, otra pregunta. No veo más preguntas al respecto. Bueno, Hay una que dice, no, es qué una... importante toda esta línea jurisprudencial para tenerla en cuenta dentro del par al momento de decretar la adoptabilidad. Maravilloso, tienen toda la razón. Tienen toda la razón porque es que, mire que muchas veces aquí yo creo que hay que estructurar con los defensores de familia, profe, el hecho de que muchas veces los defensores, si no hay un vínculo de parentesco entre el niño, se resisten mucho a esa familia solidaria. A mí me parece que aquí tenemos que hacer un trabajo importante, aunque yo creería que los niños que llegan a los PAR llegan es por la falta de esa familia solidaria. O sea, cuando esa familia solidaria está, normalmente los niños no llegan al PAR. Los niños llegan al PAR es por la carencia de esas familias solidarias. Bueno, aquí tenemos una pregunta que cuál es el proceso que se impulsó en el juzgado de Soacha y quisiera pues advertirles a todos los asistentes en su pantalla en el lado derecho van a encontrar una parte que dice panel del evento. Ahí en el panel del evento van a encontrar información del webinar y archivos compartidos. En archivos compartidos les pude compartir ahora gran parte de las sentencias tanto de Corte Suprema de Justicia como de la Corte Constitucional que el profesor Francisco Alirio nos hizo referencia. A partir de ahí las pueden bajar. Inclusive les agregué la sentencia del Tribunal Superior de Medellín, Sala Laboral, de la cual habló el profesor en cuanto a la familia poliamorosa y otros dos documentos para que los tengan presentes. Y hay una pregunta por acá, se la leo, profe. Sí. Doctor, creo que hay una desprotección para los hijos de crianza y para los padres también. Un hombre se va a convivir con una mujer que tiene un niño pequeño, a los años aparece el papá biológico y el papá de crianza no tiene ningún derecho. Más que una pregunta, pues creo que es un comentario. Y finalmente, dice Marta Liliana, si son entenados o hijos de uno de los cónyuges, el padre muere, ¿tiene derecho este hijo a entrar en la sucesión? Sí, el derecho laboral, lo que pasa es que en materia laboral, el derecho laboral ha ido unas veces diciendo que sí y otras veces diciendo que no. Entonces, en materia laboral,
que había sido muy unánime la jurisprudencia en decir, no, por supuesto, el derecho laboral venía reconociendo esa pensión. Pero lamentablemente hay dos sentencias recientes del 2007 en el cual la Corte Suprema no quiso reconocer esos derechos. Entonces, ahí, en materia de derecho laboral, tenemos esa dificultad. Tenemos una jurisprudencia que decía, es que si la sustitución pensional es para proteger a la familia y ese niño hace parte de la familia y está demostrado que hace parte de la familia, tiene derecho a la sustitución pensional. Esa me parece que es la interpretación que consulta un verdadero Estado social y democrático de derecho. Pero lamentablemente hay dos sentencias del año 2007, voy a ver si las encuentro aquí de manera rápida, en el cual la Corte Suprema no reconoció esos derechos. Entonces ahí sí nos quedaríamos con la tristeza, porque la sala laboral, después de que venía reconociendo de manera profusa lo relativo al hijo de crianza, en estas dos sentencias no las reconoció. Entonces, miremos las sentencias. Dice, la sentencia es, ya se las relaciono, en las cuales el Consejo de Estado, la Corte Suprema, no reconoció el derecho. Entonces les voy a decir, dice, posteriormente, en el año 2007, la sentencia, les voy a decir cuál es de la Sala de Casación Laboral número 28786 del 14 de agosto de 2007, Isaura Vargas Díaz, y la sentencia 33481 del 29 de junio del 2008, la Sala de Casación, con ponencia de la misma magistrada, Isaura Vargas Díaz, una en el 2007 y otra en el 2008, mire lo que señaló. El parágrafo del artículo 13 de la Ley 797 respecto a los beneficiarios de la pensión de sobreviviente establece que para efectos de este artículo se requerirá que el vínculo entre el padre, el hijo o el hermano inválido sea el establecido en el Código Civil. Por ello, cuando los hijos pretenden la pensión de sobreviviente que perciban de sus padres o los padres aspiren a la misma por el fallecimiento de sus hijos, deberán acreditar que efectivamente tienen esa condición de padres o hijos conforme lo establece el Código Civil, estatuto que en ninguna de sus disposiciones consagra parentesco alguno con el hijo denominado de crianza. Y en el 2018, mire lo que señaló lo mismo, impone que para estos efectos se es beneficiario de la pensión y se requiere obligatoriamente probar qué es propósito. ¿Qué es propósito? Porque en el derecho laboral sí que se venía avanzando. Sin embargo, estas dos últimas sentencias del 2007 volvieron atrás. No logré hacer un rastreo aunque la Corte Constitucional últimamente se ha venido concediendo unos derechos, pero vía Corte Constitucional, no Corte Suprema, y se presenta ese choque. Profe, son las 7 de la noche. El miércoles y el jueves, por supuesto, te esperamos mañana porque precisamente el conversatorio tiene que ver mucho con lo que nos acabas de decir. Muchas gracias y seguimos entonces con la profe María José. Nos regalan entonces unos minuticos mientras hacemos la conexión. Profe, lo dejo para que se despida. Bueno, que tengan una feliz noche y acuérdense, este grupo tiene también un chat del que ustedes se pueden nutrir. Tenemos unas conversaciones ahora por el tiempo de la pandemia y somos un grupo que vamos a seguir vinculado a Wikilowers y vamos a seguir hablando y vamos a seguir presentes porque la idea es mover estas estructuras. Que tengan una feliz noche y muchas gracias por escucharme.